Quiero nada más decir que le han dado al clavo, porque realmente lo que necesita este país es que la ciencia, y en particular la investigación científica, sea una tarea cotidiana de todos los mexicanos en todos lados, en todo el territorio, ¿no? De lo que yo voy a hablar ahora, pues necesita un poco de explicación. Es más bien de lo que yo he hecho en los últimos 15 años, que no es realmente relacionado con la física. La física actual, si ustedes van a la APS, en el Magnesium o algo así, el 60% de los trabajos que se presentan allí no tienen que ver con la física en sí, tienen que ver con la física explorando otros campos más complicados, ¿no? Y yo, empezando como físico del estado sólido, que me interesé por materiales amorfos, que son muy irregulares, pues inmediatamente me topé con el problema fundamental de la naturaleza, que tiene que ver con los griegos, ¿no? Que realmente, ¿por qué la física ha avanzado tanto en su lenguaje matemático para explicar o para conocer los fenómenos de la naturaleza? Es porque prácticamente nuestro universo es recto, es decir, en una escala lo suficientemente pequeña, en una aproximación lo suficientemente buena, cualquier función es una línea recta, ¿no? Entonces nosotros adquirimos el pensamiento lineal de los griegos, en que nosotros sabemos muy bien describir los fenómenos lineales, es decir, aquellos sistemas en los que sucede que la respuesta del sistema es proporcional a la perturbación que se le hace, ¿no? Eso es lo que quiere decir la respuesta lineal de un sistema. Y gracias a eso, pues la física ha avanzado mucho, las matemáticas son muy fáciles. Entonces no tenemos, cuando mucho tenemos cosas circulares por ahí, ¿no? Pero ya cosas elípticas no nos gustan mucho, ecuaciones de tercer y cuarto grado ya no nos gustan mucho, ¿no? Pero gracias a que todos los fenómenos, o muchos fenómenos físicos, en una cierta escala, se comportan linealmente, si tienen una respuesta lineal, es que vamos a avanzar. La triste realidad es que, pues, prácticamente los fenómenos lineales no son la universalidad, son la excepción. Prácticamente cualquier fenómeno, cualquier sistema, llevado a una escala diferente o perturbándolo lo suficiente, responde no linealmente. Y cuando un sistema responde no linealmente, pues ya no sabemos mucho qué hacer, básicamente porque no tenemos las matemáticas adecuadas a desarrollar. Entonces, hace 15 años me metí en la física no lineal estudiando materiales amorfos y su respuesta electrónica. Pero pronto me di cuenta que todo lo que estábamos conociendo y sabiendo ahí podía ser aplicado a muchos otros campos. En forma relevante, la química de moléculas muy complicadas, y la química de moléculas muy complicadas nos lleva directamente a la biología, ¿no? Entonces, actualmente ha habido un boom, un desarrollo extraordinario en todos esos campos, y pues yo me he dedicado un poquito a ellos. Y hace poco me invitaron a hacer un artículo de revisión sobre sistemas de Turing, ¿no? Y de hecho me dieron el título era Sistemas de Turing, un modelo general para patrones complejos en la naturaleza, ¿no? Entonces, eso hay que tener un poco de explicación, porque Alan Turing, es un matemático inglés, es famoso principalmente por la máquina de Turing, ¿no? En la época de la computación todo el mundo sabe lo que es la máquina de Turing, que, bueno, se puede decir que Turing fue el inventor de la computadora, ¿no? Pero Turing era un personaje muy especial, y como todos los matemáticos no hacía nada, ¿no? Excepto cada 5 años tenía una idea brillante y ya con eso desquitaba, ¿no? Una de sus ideas brillantes fue la máquina de Turing. Otra de sus ideas brillantes fue durante la Guerra Mundial, en que fue él que decodificó el enigma, que era cómo los alemanes mandaban sus mensajes encriptados, ¿no? Él lo decodificó. Y bueno, simplemente por eso he hecho, debían de quitar al Wellington de la Plaza de Trafalgar, ¿no? Y poner a Turing, ¿no? Porque fue de hecho el que salvó a Inglaterra, gracias a que podía saber qué es lo que pensaban y hacían los alemanes, mientras que los otros estaban hechos unos idiotas, creyendo que habían inventado la máquina indescifrable, ¿no?
y como dice Turing, hack down. Esas son. Y entre sus cosas chistosas que tiene Turing, al final de su vida, que fue muy corta, murió en 1952, y murió de forma muy trágica, y sobre todo muy trágica para Inglaterra, porque en Inglaterra ustedes saben que la homosexualidad no solamente es permitida, es aceptada y está obligatoria. Y resulta que Alan Turing, aparte de ser matemático, era homosexual, ¿no? Entonces lo cacharon, lo metieron a la cárcel y le empezaron a torturar con hormonas y le estaban creciendo las tetas y unas cosas horribles, hasta que el tipo dijo: ya no aguanto más, y le pidió a su mamá que le ayudara a suicidarse, ¿no? Entonces, como en el cuento de Blancanieves, llegó la bruja con la manzana, y con una manzana envenenada él se suicidó, ¿no? O sea, es una anécdota muy bonita. Bueno, no muy bonita. Muy bonita porque demuestra, contrario a lo que la gente cree, que los científicos son gente mucho más sensible que los poetas, ¿no? Porque Oscar Wilde tan tranquilo, no le pasó nada, ¿no? Mientras que Alan Turing le destruyó del todo. Lo cual fue una tragedia. Al final de su vida, él murió en 1954, he dicho, y en 1952 publicó un artículo en el que propone una forma nueva de tratar la morfogénesis. De hecho, Turing fue el que acuñó ese término morfogénesis, que la misma palabra lo dice, la generación de la forma. Y lo que le interesaba a Turing es como un huevo, que es una cosa totalmente simétrica, de repente rompe su simetría y empieza a tener una simetría cada vez menor y más complicada para formar un organismo vivo, una anatomía dada, como la mía o la suya, ¿no? Tan diferentes y tan iguales al mismo tiempo. Entonces Turing pensaba que ese era un proceso describible matemáticamente y propuso su famosa inestabilidad de Turing. Y no me voy a concentrar en eso, sino hasta el final, pero voy a hablar un poco en general de cómo matemáticamente tratamos los problemas no lineales, ¿no? O sea, aquellos problemas en los cuales la respuesta del sistema es totalmente inesperada, ¿no? Por ejemplo, yo te hago así en la espalda y tú a lo mejor respondes un poquito, te hago un poquito más y a lo mejor te la veas más, ¿no? Pero llega un momento en que te golpea tanto que a lo mejor me lo regresas, ¿no? El regresarme el trancazo, eso es la respuesta no lineal, ¿no? Y además nadie puede predecir si me va a regresar el trancazo o va a salir corriendo, ¿no? Y es igualmente aceptable, ¿no? Entonces nuestra tarea es ver cómo después de la bifurcación, quiere decir el momento en que ya la respuesta no es lineal, se ha roto la simetría del sistema y en qué estados posibles podemos estar, ¿no? Y eso es la base del secreto por la cual todos esos sistemas que se llaman ahora complejos trabajan. Y nosotros somos mismos un sistema complejo. De hecho, el más complejo nos gustaría